Bueno, vamos a hablar de la política y la economía. Luego de lo que pasó el último día domingo, vamos a saludar a un periodista y consultor político, Ignacio Zuleta. Para hacer un análisis y una lectura sobre todo lo que está ocurriendo en la jornada de hoy, tal vez con este giro del mercado. Ignacio, bienvenido, muchas gracias por estos minutos que nos va a dispensar. Un gusto saludarlos desde Mendoza. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, un mercado que rebota, el dólar ayer en baja, hoy vuelve a subir. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que pasó el domingo en materia económica y política también para toda la Argentina? Bueno, mi competencia es la política, yo de la economía, busquen un economista. Yo soy víctima de la economía, como ustedes, víctima de la economía. No, creo que no se ha producido ninguna sorpresa. En la Argentina hace ya una década, desde 2015, que la representación mayoritaria de los grandes distritos de la Argentina, que son 7, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán, son los que deciden las elecciones. La opción histórica de esos distritos, los más grandes de la Argentina, ha sido siempre eludir al peronismo cuando se puede. Esto ha ocurrido en la elección del domingo pasado en 6 de los distritos. Solo Tucumán ganó el peronismo y bueno, saben ustedes que hay algunas provincias donde están en el filo del escrutinio definitivo, que puede modificarse porque hay muy poca diferencia, e incluyo a Buenos Aires ahí, porque el peronismo, aunque pierde por menos de un punto, ha hecho una elección en que ha retenido a su electorado. Esta tendencia de ese voto de esos distritos más grandes de la Argentina apoyó a Macri en el año 2015, lo votó a Macri Pichetto en el 2019 perdiendo la elección y le aportó 42% de los votos y saca 40. Bueno, lo hizo el presidente a Milei, porque ese voto es el que se vuelca hacia Milei en el balotaje del 2023, y el domingo pasado ha vuelto a sacar 40 puntos, o sea, menos quizá que las opciones anteriores. Pero ese electorado es firme, ese no se mueve, esa gente vota igual. Yo te diría que no es que ese electorado elige a Milei. Milei elige ese electorado. Él se había apartado de ese electorado en los 2 años de gobierno, se había peleado con los aliados del Congreso, los insultaba en el Congreso, insultaba a los partidos, aún los de su palo, porque que se contradiga con la oposición es obvio, pero se peleaba con Macri, se peleaba con el PRO, se peleaba con los radicales. Ahora vuelve, claro, él vuelve a reconducirse hacia ese voto mayoritario, que es el voto de la alianza que fue de Cambiemos, que es una suma de conservadores, radicales, pro, coalición, y eso vuelve él a buscar ese voto. Ignacio, así que para mí no es una gran sorpresa lo que pasa. Bien, este cambio, digamos, de rumbo ocurre después de las elecciones bonaerenses, que el presidente redefine, digamos, la vuelta a buscar a estos aliados. ¿Usted lo lee así? Es una opción que... No, esto se cerró en las alianzas que hizo el gobierno en distintas provincias, en distintos distritos. Las campañas no cambian nada. Lo que haya hecho un candidato en el último mes o en el último año, te diría, no cambia absolutamente nada. Ni los candidatos las cambian, porque ese voto del 40% de los sectores moderados, Mendoza es uno de ellos, sí, por ejemplo, ellos eligen el candidato y apoyan a Macri en un momento, que era un Macri Carrió radicales, después un Macri Pichetto, que era un peronista que venía del sector más militante del peronismo bonaerense, hoy es por Buenos Aires, pero viene del Río Negro. Lo vota Milei, que era un hombre, un representante de grupos de empresarios, porque él es un insider del mundo empresario, y ahora lo vuelve a votar a Milei. ¿Por qué? Para eludir al peronismo, para no caer... esto es viejo en la Argentina. Claro. Pasó en el 83 con Alfonsín, pasó en el 99 con De la Rúa, pasó... Cada vez que el no peronismo encuentra una agenda, no digamos una plataforma, un programa, porque Milei no tiene programa, adopta el programa de Cambiemos y los funcionarios de Cambiemos, pero digamos que encuentra un rumbo y se mantiene unido, junta esos 40, esta vez han sido 40%, con el cual le permite mejorar su condición en el Congreso, porque tampoco ha habido un vuelco sustancial. Piensen ustedes que el peronismo, perdiendo en general en todo el país
y perdiendo hasta ahora en Buenos Aires, que es su gran bastión, solo ha perdido 2 diputados nacionales. Claro. Ignacio. O sea que el volumen político lo sigue conservando. Ha perdido en el Senado, porque Claro. esto es una historia que viene de años anteriores, donde el peronismo iba perdiendo lo más importante que tuvo siempre. ¿Qué le espera a Milei estos dos? Ha perdido la territorialidad del peronismo. Claro. No puede movilizar territorios ni provinciales ni intendentes de la provincia de Buenos Aires. Claro. Se van a cumplir 2 años de Javier Milei. ¿Qué le espera? ¿Esto es un cheque en blanco? ¿No es un cheque en blanco? ¿Tiene mucho para trabajar? ¿Reforma tributaria? ¿Reforma laboral? Lo que se va a tratar en el Congreso, con apoyo y sin apoyo, principalmente en diputados sí, pero en senadores va a tener que negociar. El gobierno de Milei, como todos los gobiernos que ha habido en el siglo XXI, desde Dualde hasta acá, han sido todos gobiernos de minoría. Minoría fue Dualde, minoría fue Kirchner, minoría fue, salvo Cristina, que ahí hubo un momento de mayoría después del 2011, minoría fue Macri, que era segunda minoría en las 2 cámaras del Congreso, minoría fue Alberto Fernández, que era el más chiquito de la trifecta con Cristina y Massa. Milei ni le cuento, perdió la primera vuelta con 30 puntos y gana un balotaje con voto ajeno, 90% de Cambiemos, 65% del voto de Schiaretti del 23 lo hace el presidente Milei. Son gobiernos de minoría. Lo primero que buscan es subsistir. ¿Haciendo qué? Lo que sea necesario. O sea, lo importante para los gobiernos es la gobernabilidad, es mantenerse en el poder, haciendo alianzas y compromisos con quien venga. Ustedes en Mendoza tienen un ejemplo. Las alianzas que ha hecho el gobernador Cornet a lo largo de los últimos 10 años o 15 años de acción política ha ido variando de agenda. ¿Por aquí? Para asegurar su gobernabilidad. Porque la primera misión del político es mantenerse en el poder. Porque si no tiene poder no puede hacer nada. Milei rechaza, veta fondos a universidades, planes sociales, Garrahan, salud, y después de vetar les da la plata. Bueno, es cierto que a las universidades le ha puesto plata, ha aumentado los planes sociales, ha aumentado la plata para la salud, arregla con todos los gobernadores las votaciones del Congreso, les da la plata que les niega por televisión, se la da por debajo. Van a hacer lo que puedan. Los políticos hacen lo que puedan, más cuando son de minoría. El programa de las reformas que dice el gobierno que va a hacer viene de hace 40 años. Menem decía que iba a hacer una reforma laboral, una reforma fiscal. Son, digamos, está en los libros eso. Ahora, que después se puede hacer, hay que ser otra cosa. Ignacio, hay que ser contemplativo con los débiles. Le quiero preguntar... Van a hacer lo que puedan. Claro, no, me quedo con esa frase, ¿no? Hay que ser contemplativo con los débiles. Creo que la cuestión de los jubilados, la cuestión de las personas con discapacidad, fue algo que, no sé, que en el último tiempo movilizó a mucha gente, más allá de que se haya o no expresado eso en el resultado de las urnas. Y la pregunta que le quiero hacer tiene relación con el gabinete o con el rearmado del gabinete. ¿Qué cree que es lo que viene? ¿Qué figuras? ¿Con qué impronta, por lo menos, si no sabemos quién es, por lo menos con qué impronta, o con qué impronta le gustaría que ingresaran los nuevos integrantes del gabinete? Yo no tengo ningún gusto especial en materia de gabinete. ¿Pero qué le haría falta, digamos, al gobierno de Milei en relación a los 2 años de gobierno que le quedan por delante? Todo presidente, cuando entra al cargo, comienza a aprender a ser presidente. Ser presidente no se aprende en una universidad ni en la PIMA. Él está aprendiendo. De hecho, entró muy débil, entró muy confrontativo, ha tratado de arreglar con todos los bloques del Congreso, ha sacado algunas cosas, ha perdido muchas batallas legislativas. A mí me parece, yo no doy consejos a nadie, pero creo que lo que le falta al gobierno es fortaleza. Y creo que tiene dificultades de crecimiento. Piense que hoy esta elección uno debe imaginarla como un balotaje, porque hubo una polarización extrema entre el peronismo y no. Sacó 40 puntos. Él viene de sacar 56, 54, 56 en el año 2023. O sea, él vale menos que el 2023. Ha sacado menos. Es decir, tiene que aprender a construir poder. Ahora, no les va a exigir
a una persona que nunca se interesó en la política, que no dice que además no le interesa, además que odia la política y odia al Estado, que se convierta en un príncipe maquiavélico que construye poder como si hiciera milanesa. No. Él tiene una dificultad de construcción. Él, cada vez que tiene un problema, ha acudido a Macri, fue a Macri en el 2023, le entregó todo, le tomó hasta la fórmula presidencial, Bullrich Petri la subió al gabinete, o sea, le puso a Caputo, le puso a Kirchner, todos son funcionarios de Cambiemos, de Macri. Pero después de se 2015. distanció de Macri. Y volvió ahora de vuelta. Claro. Volvió, dice que le promete todo, que le va a dar todo. Que Y le lo va a dar nombró la en el ideología. discurso del domingo a la noche. Claro. Lo nombró en el discurso de la noche. O sea, hoy todavía sigue siendo un presidente con andadores. Necesita de Macri para construir poder. Él busca la identificación. No se olviden, esto ya es la microhistoria, él viene del peronismo. Él viene de la Fundación Scioli Presidente de 2015 con Guillermo Franco, esto es público. Massa ha contado y él cuenta cuando Massa le armó las listas y le dio plata para ser candidato del 2023. Él viene de un peronismo. Él es un presidente del formato del peronismo, porque es un conservador. Y el peronismo es una rama del conservadorismo. Por necesidad se acerca a Macri y a lo que fue Cambiemos, porque sabe lo que yo dije al comienzo, que no lo inventé yo. En la Argentina, los 7 distritos más grandes de la Argentina, salvo Tucumán y Buenos Aires, mayoritariamente, cuando hay una oportunidad, le eluden al peronismo. Y él va a buscar eso. Y ahora con Macri va a buscar eso. Ahora, para hacer política, primero hay que tener una capacidad intelectual y un amor por la cosa pública, y un amor por la gente que te vota, y un amor por hacerle un favor que este presidente hasta ahora no ha mostrado. Dice que le va a romper la cabeza a los diputados, que los gobernadores son delincuentes fiscales, que los voy a hacer mierda, dijo apenas asumió. Claro. O sea, él es un hombre que busca, él creo que es parte del aprendizaje, él cree que la confrontación construye poder. Y la política existe para ser amigos. Para negociar. Existe para no pelearse, existe para negociar, porque para lo otro sobran herramientas. Claro. Para la confrontación, para enojarse, para saltar, para gritar, sobran. Lo que tiene que tener un político es la capacidad de construir espacio, construir alianzas, y lo fundamental que es producir futuro. El producto del político es el futuro, que es la confianza y es lo que le da la materia prima de la economía. Por Muy eso bien. lo importante es la política, no la economía. Le agradecemos, Ignacio, estos minutos para el 7, para el mediodía, aquí en la provincia de Mendoza. Un gusto escucharlo. No, gracias a ustedes y saludos a mis comprovincianos. Bueno, Hasta luego. abrazo grande. Un placer. Hasta luego.